Hola, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, hoy nos toca nuestro lunes de cuidarnos, de dieta saludable, bajo en calorías. Y yo había pensado en que como ya os había hablado de el plato de la cena y hemos hablado de los carbohidratos y bueno, y de la combinación de alimentos aquí para la cena. Y os dije que tenía este plato que yo digo que es un plato del mediodía porque lleva fruta y la fruta no va por la noche. Hay excepciones, por ejemplo la papaya, que se puede hacer en ensalada, iría por la noche, pero son 4 frutas sueltas que irían por la noche porque son neutras y porque se pueden utilizar como una base de verdura, ¿vale? Entonces, las frutas, una de las cosas es que no se comen nunca de postre en la comida, se comen siempre delante de la comida. ¿Por qué? Porque la fruta no se digiere en el estómago, se digiere en los intestinos. Y si la echamos después de la comida, tiene mucho tiempo para fermentar. Entonces la fruta va siempre antes, por eso yo digo que a media mañana o por la tarde para merendar. En la cena no, porque son carbohidratos añadidos a lo que estamos comiendo. Y aparte que no van de postre, irían antes de la cena. Entonces, vamos a coger el plato del mediodía, y vamos a incorporarle a ese plato, al mediodía le ponemos legumbres, una fuente muy importante natural de proteínas, de hierro, de fósforo y de muchas vitaminas más, ¿vale? Entre otras cosas es muy rica en fibra porque no la comemos con la piel, no como en los cereales que muchos les han sacado la piel. Entonces, lo que son las legumbres las comemos con piel. Pero yo os conté que cuando yo tenía 20 años estuve 3 meses en cama por una anemia hemolítica. En aquel tiempo yo no tenía internet, bueno, no lo había, no había internet, ni el Google, ni el YouTube, ni nada de esto. Entonces, ¿qué tenía yo? Yo no tenía en aquellos momentos más que la información que sacaba de libros, como uno de estos, o uno de estos, muchos. Tuve la suerte de que había un señor en el círculo de lectores que me traía todos los libros que yo quería. Y entonces esos 3 meses que tuve en cama, pues leí y leí y leí. Luego fue cuando me apunté a hacer cursos y a intentar de curarme como me había dicho el médico. Y más tarde fue cuando entendí por qué me dijo el médico que me recuperara con una buena alimentación. Y aquí viene una de esas causas. Porque cuando nosotros incorporamos las legumbres, nosotros creemos que las legumbres tienen menos proteínas que la carne, y no es así. Las legumbres tienen más proteínas que la carne y más hierro, pero la carne se asimila mejor que la de las legumbres. Entonces, para asimilar el hierro de lo que sea, del hierro de la carne o el hierro de las legumbres, es muy importante tomar vitamina C, porque la vitamina C es la que ayuda al cuerpo a que absorba el hierro. Entonces yo fui entendiendo lo que me había dicho el médico. Yo necesitaba hierro y todos los seres humanos necesitamos hierro.
la forma de conseguir que el cuerpo nos absorba el hierro de los alimentos es complementándolo con vitamina C. Pero la vitamina C que viene en un comprimido que se le receta a personas que lo necesitan porque no lo ayudan, ese exceso de vitaminas, así como los carbohidratos, es que es complicado esta parte. O sea, los carbohidratos nosotros los acumulamos en el hígado y se pueden convertir en grasa porque el hígado hace una reserva y los guarda ahí los carbohidratos. La vitamina C no. La vitamina C la eliminamos cada día. Tú la consumes y la eliminas. ¿Qué pasa cuando haces un exceso de vitamina C? Bueno, un exceso de vitaminas. Si tú miras detrás de un prospecto, náuseas, mareos, vómitos y vértigos. Eso es un exceso de vitamina que no la necesitas y como está en comprimidos no la elimina el cuerpo. Tenemos que coger la vitamina C de los alimentos, porque la que nos ponen en comprimidos, pues como complementos alimenticios, son para personas que realmente lo necesitan. Y entonces lo que sí que no se puede hacer es, por ejemplo, me he olvidado la pastilla hoy, pues mañana me tomo una por la mañana y una por la noche. No, porque la vitamina o los complementos alimenticios los tiene que eliminar el cuerpo cada día. Y los que no sean de esto te pueden provocar mareos, vómitos, diarreas, vértigos. Espero que me entendáis. Cogeremos las vitaminas C de los alimentos y ahora vosotros diréis, claro, de los cítricos. Los cítricos son los que menos vitamina C tienen. Los cítricos tienen vitamina C, sí, pero no como el pimiento, como la col, como las espinacas. Las espinacas son de las que menos tienen, porque las espinacas es el único que tiene el hierro y la vitamina C y se puede complementar. Entonces, utilizar pimientos crudos, de cualquier pimiento, verde, amarillo, pimientos. Y os tengo una tabla que os la pasaré. Por aquí os dejo una tabla de alimentos que, bueno, lo he hecho en chuletilla, pero que tengo la tabla que me la he bajado de internet. La guayaba tiene por 100 gramos 273 de vitamina C, mientras que la naranja no llega al 30. ¿Vale? Los pimientos tienen 131, mientras que la naranja tiene 30. Lo que más tiene son la papaya, el pimiento, la guayaba, el kiwi, la coliflor, las coles, el repollo, coles de Bruselas, que tengo una receta yo, que también os la voy a dejar por aquí, que ha tenido muchísimas visitas, y son las coles de Bruselas. Las coles de Bruselas tienen 67%, el doble que la naranja. Los nabos, los espárragos, el puerro, el tomate, el boniato, la patata. La patata está con la naranja, el 30. Y ya de ahí para abajo, todos tienen menos. Pero otra cosa pasa. Cuando la verdura, por ejemplo, los guisantes, el brócoli, todo esto, si por ejemplo tiene el 30 de vitamina C, cuando lo congelamos y utilizamos ese alimento, hemos de contar que ese alimento tendrá un 18, porque la vitamina C en el congelador baja. Entonces es preferible consumirlo natural. Entonces hemos dicho que es preferible consumir los alimentos naturales. Si por prescripción médica
nos dice que tenemos que tomar un comprimido de suplemento alimenticio, nos limitaremos a lo que nos ha dicho el médico. No añadamos, como son vitamina C, pues yo me tomo más, porque es bueno. No hagáis eso. Ni os vayáis a buscar un complemento alimenticio porque sí a la farmacia o a la tienda que sea. No hagáis eso. Buscar la vitamina C en los alimentos. ¿Por qué? Porque la va a absorber el cuerpo y la que no necesite la va a eliminar y no os va a provocar ni náusea, ni mareo, ni diarrea, ni vómito, ni nada de eso, porque es natural y la va a asimilar el cuerpo. La que no necesitamos y tenemos un exceso de vitaminas ahí porque no lo hemos tomado, esa no la elimina el cuerpo. Entonces, cogeremos el plato del mediodía y le pondremos, si le ponemos fruta, tendría que ser, por ejemplo, la papaya o la guayaba, que se hace como verdura. Y si no, la coméis antes. La fruta va antes. Después, si consumís, por ejemplo, lentejas, garbanzos, habichuelas, las que sean, las legumbres que sean, que son muy importantes que las introduzcáis en el plato del mediodía. Podéis complementar con una ensalada de tomate y pimiento, o hacerle a las lentejas un sofrito con tomate y pimiento, o añadir una col con los garbanzos. Hay 1000 formas de combinarlo. Lo importante aquí, que ya os dije que el lunes yo lo iba a dedicar a esto, porque es el aprender a alimentarse. Porque bajo en calorías, claro que es bajo en calorías, porque no estamos tomando grasas saturadas, que es lo primero que yo dije que va fuera. Las grasas saturadas van fuera. Los carbohidratos, los que no son naturales, van fuera. Entonces los carbohidratos que vamos a tomar son los naturales y los que tienen fibra, para poderlos eliminar, porque si no, el hígado, ¿qué hace? Se lo reserva ahí para cuando lo pueda necesitar. Entonces nuestra dieta va a ser muy sana, muy saludable, y no vamos a tomar, claro que va a ser baja en calorías, por supuestísimo, pero va a ser 100% natural y nos vamos a aprender a cuidar. Y lo importante de esto es que aprendáis que si este alimento tiene hierro y no lo absorbe bien, que sepáis que con la vitamina C lo va a absorber bien. ¿Me entendéis? Y entonces así sucesivamente vamos a ir incorporando alimentos que nuestro metabolismo pueda absorber, pero una absorción natural. Y iremos combinando los platos de manera muy saludable. Espero que el día de hoy os haya gustado. Yo os voy a dejar por aquí las coles de Bruselas, que tienen un aporte de vitamina C increíble, ¿vale? Comer muchas verduras, legumbres. La fruta, acordaros que va a media mañana o a media tarde. Si la queréis al mediodía o por la noche, tendría que ser delante, y por la noche le vais a añadir carbohidratos a nuestra digestión. Y las digestiones lentas, acordaros de los alimentos que os dije, de las digestiones lentas, que no van por la noche, ¿vale? Vale. Una cosa que no os había comentado es que, por ejemplo, en el plato de la cena yo lo dividí primero en 2 y después en otros 2. Es decir, que aquí tengo medio plato todo de verdura o vegetales. Bueno, todo tipo de verduras. Aquí añadía la proteína y aquí se añadirían los carbohidratos, que dije que en la mínima cantidad y si fueran naturales. Aquí en el plato del mediodía lo que vamos a hacer es añadir en la parte que tengo puesta la verdura, es en la parte donde iría la fruta.
Por eso digo que esa parte donde iría la fruta tendría que ser la guayaba o la papaya o el mango. También puede ir como tipo de ensalada. Serían esas 3 frutas las que se podrían añadir como en la verdura para hacer la ensalada. Si no, la fruta ya os lo he dicho. Después añadimos las legumbres y añadimos las proteínas saludables. ¿Qué le podemos añadir? El pollo, cualquier ave. Y aquí es donde podemos añadir las carnes rojas, combinando. Si por ejemplo el día que coméis las carnes rojas ya tienen bastante hierro, con lo cual los garbanzos o las lentejas, si no queréis, no lo ponéis. Es decir, que podéis poneros un plato de legumbres y combinarlo con un tipo de ensalada, recordando que la fruta no iría nada más que esas 3 que yo os he dicho para la ensalada. Las otras irían antes de lo que es la comida. De todas maneras, también deciros que añadáis, por ejemplo, un té, en una infusión de té, porque os ayuda a hacer la digestión. El té no lo conoce mucho la gente, pero tiene muchísimas propiedades y un día hablaré de él. Una infusión, incluso un café también podéis añadir. Podemos añadir un té, un café, teniendo en cuenta de añadirle poco azúcar o ninguno, o un endulzante. Una de las cosas que siempre digo es que no toméis bebidas refrescantes como por ejemplo una Coca-Cola, Fantas, naranjas. Todo ese tipo de bebidas lo que hacen es añadiros azúcar, pero azúcar saturada, azúcar de la no buena. Si queréis añadirle al café azúcar, añadir azúcar de caña natural, la que tiene la fibra. Si no, pues un endulzante alimenticio. Y si no, ninguno, que no se necesita. Los alimentos ya tienen azúcar. Estamos diciendo que la fruta tiene bastante azúcar y por eso no la ponemos por la noche, porque tiene mucho carbohidrato. Pues bueno, pues espero que con todos estos consejos y aprendiendo a combinar bien la alimentación, que si este alimento tiene hierro, sabemos que con este lo absorbemos, pues empecemos a cuidarnos y a llevar una vida saludable, sabiendo las propiedades de los alimentos. Yo os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones, acordaros que siempre pongo las propiedades de los alimentos. Es decir, que por ejemplo, las legumbres son ricas en calcio, fósforo, potasio, magnesio, zinc, yodo, hierro, y que para absorberlas necesitamos la vitamina C, que actúa como un potente antioxidante para mantener el estado de los iones, el hierro y el cobre. La vitamina C tiene un papel importante con el colágeno de los huesos y el de la piel. Protege la absorción del hierro. Es buena para el sistema capilar. Protege las mucosas y reduce las infecciones. Esto yo lo pondré abajo en la cajita de descripciones, más que nada para que lo sepáis. Y también os pasaré la lista de esos alimentos que son más ricos en vitamina C para que podáis complementar los alimentos que tienen hierro con la vitamina C. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis, que me regaléis un like y que nos vemos pronto.